Muy buenas noches. Antes de comenzar la exposición, en la presentación de este libro, quiero agradecer a la Universidad de Miami, a los organizadores de este acto, muy en especial al doctor Aybar, a todos los ilustres compañeros de panel, al distinguido público, y decirles que me siento como en casa por dos razones. La primera, porque para un cubano hablar bien de un dominicano es hablar en familia, y yo me siento que tengo dos patrias. La otra, porque en esta universidad, en este recinto universitario, rehice mi vida en el destierro, desde el bachelor hasta el doctorado. Para mí la Universidad de Miami es mi cuna académica, fue el apoyo que tuve, y lo puedo confesar con absoluta sinceridad. Siempre me dieron becas completas, desde el bachelor hasta el doctorado, no me costó un centavo. Pues bien, para no alargar ya la presentación, se trata de la presentación del libro Los Dominicanos en la Independencia de Cuba, obra de mis ilustres compatriotas, los doctores Enrique Ross y Marcos Antonio Ramos. Ya el título de por sí solo entra de hecho en la materia del mismo, y es bueno hacer referencia a obras anteriores que tienen una íntima conexión con esta que se presenta hoy, que es el libro de Enrique Ross, Mambises nacidos en otras tierras, y el de Marcos Antonio Ramos, que se llama Hacia los orígenes dominicanos en la historia de Cuba. O sea, ya estamos hablando de dos obras que hablan de personas, individuos, personalidades no cubanas que fueron factor determinante en la forja de la nacionalidad cubana. Y si vamos atrás en nuestra historia, vemos que la culminación de ese proceso de integración nacional, que significa la obra del dominicano como apoyo a la causa nacional cubana, tiene raíces que vienen de muy atrás, porque todos en definitiva somos hijos del mismo tronco hispánico. Si revisamos la historia de Cuba, por ejemplo, vemos que desde los mismos inicios del siglo XIX hay un español, el obispo Juan Díaz de Espada y Landa, hombre de mentalidad moderna, de espíritu liberal del siglo XVIII, gracias al cual el presbítero Félix Varela, padre espiritual de la nación cubana, pudo desarrollar su magisterio en Cuba. Tenemos el colombiano Fernández Madrid, tenemos el argentino José Antonio Miralla, el venezolano Narciso López, el catalán Ramón Pintó, el polaco Carlos Roloff, tenemos el norteamericano Henry Reeve, tenemos a Juan Ríos Rivera, el puertorriqueño, tenemos chinos integrando el Ejército Libertador, y tenemos el dominicano epónimo y otros muchos más, el generalísimo Máximo Gómez. Ahora bien, todo eso es como una cordillera patricia que parece que viene a morir a nuestros pies. Y como yo soy lector de lo de lápiz en mano, voy leyendo. Para mí la lectura es un vicio, una pasión, un deseo. Vaya, es un amante espiritual que yo tengo desde muy joven. Y leyendo esta obra de Enrique Ross y de Marcos Antonio Ramos, me van saliendo, marcando frases luminosas, detalles que me recuerdan, referencias que me trae la lectura, a veces aparentemente un tanto lejana del texto. Y por ejemplo, leyendo este libro, sobre todo en la parte que trata de la guerra de restauración en República Dominicana, me vino a la mente que en las memorias de la condesa Paula Kolonitz,
que fueron escritas en 1864, ella relata sus impresiones sobre el México imperial de Maximiliano de Habsburgo. Y ahí hay un pasaje en que ella se refiere a un poema del poeta romántico italiano Giosuè Carducci, donde este poeta, movido como por una trágica premonición, viendo partir al archiduque Maximiliano hacia México, escribe un poema donde le dice: Maximiliano, Maximiliano, torna al castelo de Miramare, porque es desde este castillo en la costa adriática italiana de donde partió este emperador designado para su imperio americano. Eso fue una aventura tramada por Napoleón III, por la decadente corte borbónica y por la fatuidad de la dinastía austrohúngara. Claro, como es lógico, el desastroso fin de tamaña injerencia europea a manos de los patriotas mexicanos tuvo un correlato histórico, que es lo que lo conecta con la historia dominicana. Y fue que en esa misma, producto de esa misma aventura, contraria a los principios de la doctrina Monroe de América para los americanos, se produce entonces en Santo Domingo el estallido, la rebelión contra la anexión que hizo España de la joven República Dominicana, o sea, la recaptura. Entonces aquello fue dirigido por Gregorio Luperón en la llamada Guerra de la Restauración. Culminó con la derrota total de las fuerzas españolas. Estas dos aventuras fueron financiadas o pagadas en su mayoría con fondos tomados de las cajas de la Capitanía General de Cuba en la época del general Lersundi. Ese dato lo precisa muy bien Herminio Portel Vilar, una obra fundamental que se llama Historia de Cuba en sus relaciones con los Estados Unidos y España. Es del año 1938. Ahora bien, ¿qué conexión puede tener esto entonces en relación con la actividad dominicana en Cuba? Pues la consecuencia fue que debido a ello, muchos dominicanos con experiencia militar emigraron a la isla de Cuba a partir de 1865. Entre ellos, Máximo Gómez, Modesto Díaz, los hermanos Antonio, Luis, Félix Marcano y otros más. Todos alcanzarían el generalato en la guerra cubana contra el dominio español entre 1868 y 1878, en la llamada Guerra de los 10 años, que se inicia con el Grito de Yara el 10 de octubre de 1868 por Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria cubana, y otros próceres. A partir de esta guerra, la primera de las agendas de independencia de Cuba, la participación y ayuda del pueblo y los gobiernos dominicanos fue un firme pilar de apoyo para la causa de la independencia de Cuba. Cuando llegamos al último proceso de liberación, la llamada Guerra de Independencia, que sería la que terminaría con la dominación española, se produce entre 1895 y 1898, un dominicano, Máximo Gómez Báez, es el generalísimo del Ejército Libertador de Cuba. El puesto mayor, el héroe máximo, el héroe epónimo de nuestra patria. Y hay otro dominicano ilustre, don Federico Enríquez Carvajal, que sería el apoyo espiritual e ideológico de José Martí. Siempre hubo ya durante el siglo XIX esa afinidad que se encuentra en muchos aspectos, aún en los de la relación familiar, la vida cotidiana, la relación social, la relación económica, la relación política. Y leyendo también este libro me vino a la mente una estrofita, una redondilla de una poetisa dominicana, Lola Rodríguez de Tió, puertorriqueña, que tiene un poema hablando de las relaciones entre Cuba y Puerto Rico, lo que significan. Y eso nosotros, yo recuerdo, desde niños nos aprendíamos, sabíamos de memoria la tal estrofa que dice:
Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores y balas en el mismo corazón. Ahora bien, esa es la estrofa de la puertorriqueña. Pero uno, por las mañas estas tal vez de tantos años de profesorado, me puse a aplicarle las empolvadas tácticas de la llamada deconstrucción estructural y llegué a una interpretación semántica. Si se habla que las dos islas son las alas de un ave, ¿cuál es el ave? La isla española que está en el centro, que es la que tiene el corazón que recibe las flores y las balas. Son las tres grandes Antillas y se está refiriendo, esa, tal vez Dolatió nunca pensó eso, pero por inferencia lógica, si usted habla de dos alas de un ave, pues estás hablando entonces de un ave geográfica que tiene que tener un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El que está en el medio de las dos alas, en este caso es la isla de la Española. Y muy en especial en el caso de Cuba, la República Dominicana. Hay muchas cuestiones curiosas que surgen al margen. Cuando uno entra en estas disquisiciones en las relaciones de Cuba con la República Dominicana, en general enfocándolo en el contexto de la hispanidad, van apareciendo detalles. Por ejemplo, hay datos muy curiosos. Doña Blanca de los Ríos, una erudita y polígrafa española, es la autora del estudio capital sobre el dramaturgo Tirso de Molina, señala un hecho muy curioso. Uno de los contados autores del siglo de oro que estuvo en América fue Tirso de Molina, el autor del Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra. Tirso fue profesor de teología en la Universidad Primada de América, o sea, la Universidad de Santo Domingo de Guzmán. Y luego fue nombrado nada menos que miembro del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Cartagena, actual Colombia. Ambas situaciones le permitieron conocer mucha gente de distintos estratos, de distintas conductas, etc. Y doña Blanca de los Ríos sugiere que es muy probable que el personaje Don Juan, protagonista del drama teológico psicológico de Tirso, le fue inspirado al autor por alguno de los conquistadores o aventureros que se unieron al proceso de la conquista que tuvo su inicio en Santo Domingo, justamente a partir de 1494, cuando Alonso de Ojeda toma la primera chalupa y viene a parar a tierras de Venezuela, bautizando a la pequeña Venecia. Tenemos el otro, por ejemplo, Herminio Portel Vilá nos habla ya en un estudio importantísimo que se llama Un esfuerzo panamericano por la independencia de Cuba, nos describe con plenitud de detalle, es del año 1938, la importancia de la ayuda e intervención efectiva, humana, militar y diplomática en el logro de la independencia cubana por parte de los dominicanos. En el campo de la cultura se pudieran señalar tres personalidades que no se pueden borrar de la historia de la cultura cubana: Pedro, Max y Camila Enríquez Ureña. Pedro Enríquez Ureña es el dominicano universal. Alfonso Reyes es el mexicano universal. Tuvieron gran amistad desde muy jóvenes y en la correspondencia de ellos hay una carta muy curiosa donde Pedro Enríquez Ureña, dominicano, que acaba de llegar a Santo Domingo procedente de Santiago de Cuba, le escribe a Alfonso Reyes allá en México en carta del día 18 de mayo de 1911 y le dice, refiriéndose a la similitud de la vida diaria y familiar entre dominicanos y cubanos: la casa dominicana es, en substancia, lo mismo que la casa cubana, estableciendo una identidad. Pues bien, ya ahora entrando en el plano que ya se concreta a lo que es la materia, la sustancia de este libro tan importante, este libro trae en forma detallada y minuciosa, ya es prácticamente
un orden onomástico de las personalidades, de los héroes dominicanos, a los cuales también tenemos que agradecer nuestra independencia. Y entonces vemos ahí que eso que se produce también es parte de una conciencia antillana que surgió en las tres Antillas, entre las tres grandes Antillas. Y hay, por ejemplo, que ver una cosa: esa conciencia panantillana, por así decirlo, fue una superación de un estrecho concepto insular que apareció al principio de la lucha por la independencia de Cuba. El padre Félix Valera, padre espiritual de la nación cubana, en uno de sus artículos del año 1825, desterrado allá en Filadelfia, y en su periódico El Habanero, dice: yo soy el primero que estoy contra la unión de la isla a ningún gobierno, y desearía verla tan isla en política como lo es en la naturaleza. Eso en 1825. ¿Por qué escribe eso Varela? Porque tiene temores que la absorción de la nacionalidad cubana por naciones mayores, en este caso era el proyecto bolivariano de la Gran Colombia, pudiera dañar la esencia de la nacionalidad antillana. Pero este concepto es superado después, posteriormente, por Duarte, el padre de la patria dominicana, por Martí y por Eugenio María de Hostos, el gran pensador de la isla de Puerto Rico. Este mismo Hostos, una de las glorias, el maestro, uno de los maestros del pensamiento hispanoamericano, tiene un ensayo sobre Gregorio Luperón, el prócer dominicano, el héroe de la Restauración, donde este puertorriqueño ilustre nos dice del general dominicano: él representa la unión de las Antillas en las libertades del derecho, en los adelantos de la riqueza y el bienestar de las Antillas, en el progreso de la verdad hecha conocimiento útil, del bien hecho virtud económica, social e individual. Vemos ya el concepto que existía en ese momento en las mentes de dominicanos, de cubanos y de puertorriqueños, en lo que era una verdadera coordinación de fuerzas útiles sin perder la identidad nacional. Cuán distinto a estos engendros totalitarios actuales como el ALBA y otras cosas absolutamente imponderables y que casi que mueven a risa que estamos viendo ahora. Y en cuanto a nosotros los cubanos, siempre, ayer y ahora, tenemos que agradecer el amparo dominicano en los esfuerzos por nuestra libertad. Nunca, en ningún momento de su historia, ni en los momentos felices ni en los momentos trágicos como los de ahora, el pueblo y la nación dominicana le ha cerrado las puertas a los cubanos. Quisqueya ha sido para nosotros una patria igual, una patria generosa, una patria de amparo. En los momentos de la independencia, de Quisqueya salían los barcos de las expediciones, de Quisqueya salió Martí, salió Máximo Gómez y salió Marcos del Rosario. De Quisqueya salieron muchos héroes, muchos de ellos, como uno de los hermanos Marcano, que murió frente al paredón de fusilamiento teniendo ya los grados de general en el año 1870. Para nosotros los cubanos, la República Dominicana no es una nación más, no es una entidad histórica que podemos hacer de ella referencia, no, es algo que es imprescindible para entender el desarrollo, la evolución y los resultados de la lucha heroica del pueblo cubano por alcanzar su dimensión nacional. Esa es la importancia de libros como este que estamos hoy aquí presentando. Libros que iluminan hechos esenciales, demostrativos de la hermandad indestructible de dos pueblos, el pueblo dominicano y el pueblo cubano. Libro que en esta hora sombría para Cuba y para Venezuela muestra el poder del apoyo moral, humano y político a la causa de la libertad y de la democracia.
gracias llevamos en nuestro corazón para el generoso pueblo dominicano. El pabellón dominicano para nosotros los cubanos de la libertad fue, es y será siempre ese corazón que recibe flores y balas y que acoge con amor y respeto en sus momentos de agonía al pueblo de Martí, el hermano de Federico Enríquez Carvajal. Es ese amor, ese baluarte cívico, una de las fortalezas que mantiene viva nuestra sangrante, nuestra nunca vencida, nuestra terca esperanza en la libertad futura de nuestra patria. Muchas gracias.